Entonces, ¿ya comienzo? Sí, Lulu. Sí. Buenos días. Continuamos con nuestra lectura el día de hoy y dice así. La segunda intención que lleva la afirmación que te di es que te vayas acostumbrando a que la voluntad de Dios es magnánima, que Dios ansía que tengas precisamente eso que estás necesitando o deseando, porque el deseo y la necesidad de algo se producen en el momento que se está preparando para gozarlo o aprovecharlo, ni un minuto antes ni un minuto después. Y si hace años que está anhelando o sintiendo la falta de algo, ese algo tiene los mismos años tocando a tu puerta para que acabes de recibirlo. Y es tu idea de que te sería imposible realizar tu deseo, o bien porque lo consideraste demasiado costoso, prohibido o demasiado difícil. La Biblia explica esto en la forma siguiente que se los he repetido muchas veces. Toda tierra donde pongas la planta de tu pie, te la he dado por heredad. Los pies son símbolos de la comprensión y tierra es símbolo de manifestación. O sea, pues que la traducción de la frase maravillosa es, toda manifestación que tú puedes concebir, te la he dado ya. La heredad es lo que nadie nos puede arrebatar. Es nuestra por derecho. La tercera intención que lleva la afirmación que te di está en la frase y solo está esperando el momento para darnos la sorpresa. A menudo, los estudiantes ven que no obtienen una demostración tan aprisa como ellos lo esperaban. Vienen a quejarse conmigo. Casi me culpan de incumplida, como si yo les he prometido algo que no les he dado. Esta es una actitud infantil, es un resabio de mala crianza que les ha quedado de cuando eran niños en la casa de sus padres, y prueba que fueron niños mimados a quienes no se les negó jamás su menor capricho. La demostración siempre está hecha y preparada para aparecer, solo está esperando el momento oportuno. Hay infinidad de motivos que obstruyen la salida o que destruyen el momento oportuno, y la manifestación tiene que esperar que haya otro momento oportuno. Uno de los motivos más comunes y corrientes es la inconsistencia o falta de firmeza una vez que se ha pensado, invocado, reclamado y hecho el tratamiento. O bien el estudiante siente dudas, o bien cede a la tentación de salir a conversarlo, o bien expresa con sus palabras conceptos que niegan la verdad que declara en el tratamiento. Todo esto es muy natural. No hay que impacientarse, ni con uno mismo ni con la tardanza de la demostración. No somos perfectos y estamos aprendiendo a serlos. El subconsciente no tiene la culpa de estar pesado y achatado en viejas ideas y costumbres. Otro defecto muy común es el de pensar que hay que estar repitiendo el tratamiento para que se haga. Esto equivale a estar continuamente abriendo el horno para darle una vuelta con la cuchara a una torta que se está horneando. Un tratamiento se hace una sola vez, lo más excelentemente que se pueda. Se ve la verdad y se declara. Se dan las gracias y se le deja a Dios la realización. Cuando venga a la mente el pensamiento de aquello que estamos necesitando y que no acaba de realizarse, se hace lo que llamaba Emmett Fox hacerle un tratamiento al tratamiento. O sea que se dice, yo ya hice el tratamiento y no tengo por qué angustiarme ni preocuparme. Gracias, Padre. Puedes dar gracias infinitas tanto como quieras. Eso sí reafirma la demostración y es regocijo. Regocijaos y dad gracias a Dios en todo. Cuando tú das a alguien un regalo como sorpresa o cuando te hacen una sorpresa a ti, es una sorpresa. Aun cuando has estado deseando algo y que alguien te lo regale, te sorprende y te hace feliz. La frase del tratamiento te pone a esperar la sorpresa que te va a mandar Dios en el momento en que menos lo esperabas
Y esta expectativa entusiasta es la fe que mueve montañas. No lo confundas con la esperanza. La esperanza es una hermana pobre de la fe, dice Emmett Fox. La esperanza es angustia mezclada con dudas. La fe es expectativa gozosa. Dos cosas muy diferentes. Qué diferente es decir tengo esperanza y tengo fe. Me han llegado noticias de que por lo menos dos de mis estudiantes están careciendo de dinero. Se puede ser muy adelantado espiritualmente y no tener la conciencia de la prosperidad, así como se puede tener una gran conciencia de prosperidad y no ser nada espiritual. Es que ha desarrollado un aspecto de la vida y no se ha tocado el otro. Cuando se está manifestando falta de abundancia, hay que ponerse a trabajar en el aspecto. Hay que meditar mucho sobre la abundancia. Como le dije a una de mis discípulas en estos días, allí donde el hombre no roza con su pensamiento de escasez, se manifiesta la abundancia en términos de derroche. En las selvas, en el monte ordinario. Si no vivimos cortando la grama en el jardín, se amontona hasta tapar la casa. Y es porque nos la pasamos pensando precisamente en que hay que vivir atajándola. Y en las selvas no hay quien piense, aquí no crece nada. No hay quien eche veneno para matarla, no hay quien piense qué verano tan bravo, las matas se van a secar todas. ¿Y no irá a llover? El maestro Fillmore continúa diciendo, el pensamiento angustiado tiene que ser eliminado y hay que adoptar el abandono perfecto de la naturaleza. Y cuando esta actitud se añada a la realización de que se poseen recursos ilimitados, se habrá cumplido con la ley divina de la prosperidad. Para lograr esta actitud de abandono de toda preocupación, hay que meditar sobre la abundancia divina manifestada. Hay que examinarse para ver dónde se está poniendo freno inconscientemente a la prosperidad y la abundancia. Hay que afirmar contra toda la evidencia que somos hijos herederos de todo lo que posee el Padre y que no solamente Él ansía vernos manifestar riquezas y satisfacciones, sino que toda la humanidad nos desea lo mismo, que nadie quiere privarnos ni hostilizarnos, porque toda la humanidad contiene a Dios, y Dios no se divide en dos para desarmonizar con Él mismo. Hay una manera de producir lo que remedia una necesidad inmediata. No sirve para producir abundancia constante, pero que sí produce lo que tape el hueco del momento. Es hacerse un cuadro mental, hecho de pura imaginación, y verse llenando la cartera, depositándolo en el banco, repartiendo y sintiendo la satisfacción de poder dar y hacer feliz a otros. Pero hay que hacer hasta por sentir con los dedos el grano del papel, el crujir de los billetes, el paso de las monedas, etcétera. Hay que repetir esto mucho para que el subconsciente se impresione y lo reproduzca. No hay que preguntarse, ¿y por dónde puede llegar? El canal se le deja a Dios. Esto último es tal vez lo que queda de valioso cuando se ha terminado de gastar el dinero que va a llegar. O sea, la constatación de que los canales de Dios son infinitos e inesperados. No se olviden de insistir en que venga bajo la gracia y de manera perfecta. La magia del diezmo. La práctica del diezmo se ha hecho una costumbre de toda su vida en muchos de los discípulos de la verdad, tanto así que ya piensan en el monto de su dinero como si fuera solo el 90% de lo que realmente disponen, ya que automáticamente ponen a un lado el 10% que consideran como perteneciente a Dios, sin que jamás ni sueñen en romper la costumbre. Esto lo hacen inteligentemente, es decir, como principio, porque han apercibido que es lo correcto. El resultado de este proceder es que estas personas están inmancablemente libres de toda dificultad monetaria. Aunque puedan tener otros problemas, jamás sufren de privaciones ni de fallas en su prosperidad material. Ellas cumplen con la ley de manera que inevitablemente manifiestan el resultado. En este hecho se está haciendo ampliamente conocido hoy en día.
pero lo que no es muy bien comprendido es el principio espiritual que lo rige. Se me hacen toda especie de preguntas respecto a la forma de diezmar. ¿En cuáles circunstancias es pertinente no diezmar? ¿Cuáles sumas se deben diezmar? ¿En qué forma debe ser dividido el diezmo? Y que si la práctica del diezmo es una receta infalible para enriquecerse, etcétera, etcétera. La verdad del diezmo es que aquellos que ponen aparte el 10% de su entrada neta para el servicio de Dios y no con el objeto principal de lucrar, sino simplemente porque sienten que así debe ser, encuentran que su prosperidad aumenta por saltos y brincos, hasta que todo temor de pobreza desaparece. En tanto que aquellos que diezman porque en su fuero interno lo consideran una buena inversión, esperando que se les devuelva mucho más de lo que dan, son siempre decepcionados y desde su propio punto de vista están malgastando su dinero. Dice Malaquías en su versículo 10, capítulo 3: Traedme todos los diezmos a mi granero y que haya alimento en mi casa, dijo el Señor de los ejércitos, y verás si no te abro las ventanas del cielo y te derramo la bendición que no habrá sitio en que recibirla. El diezmo ha sido recomendado en muchas partes de la Biblia y en todas las edades donde haya habido creyentes en Dios que hayan hecho de esta práctica la piedra angular de sus casas. Este edificio construido sobre esa piedra angular los han asegurado de toda necesidad material, cosa tan esencial para el desarrollo del alma. Es cosa muy conocida que muchos de los más prósperos hombres de negocios de hoy, grandes industriales, atribuyen su éxito al haber formado este hábito en su juventud y haberlo mantenido. Miles de estudiantes de la verdad han escapado de lo que parecía ser una pobreza sin esperanzas y entrando en la seguridad y el confort por la práctica del diezmo. El principio o la ley del diezmo, una vez reconocido y aceptado, hace surgir la pregunta: ¿y qué se debe hacer con el diezmo? En la ciencia divina, el diezmo no se refiere a la caridad general ni a las donaciones materiales. Se dedica a la divulgación del conocimiento de la verdad en alguna u otra forma, generalmente en la mantención de aquellas instituciones o actividades que se ocupan de esto. Cualquiera que comprende la idea espiritual sabe muy bien que lo único que salvaría al mundo es conocer la verdad para quedar libres de toda dificultad. Que hasta que el hombre no llegue a conocer la verdad metafísica, nada lo beneficiará realmente. Que hasta que este conocimiento se haga general, no importa cuánta instrucción seglar, ni cuántos descubrimientos científicos, ni proyectos de reformas sociales, ni reconstrucciones políticas lograrán algún bien efectivo, y que una vez que este conocimiento se haga general, todos los problemas políticos y sociales se ajustarán automáticamente, y se harán innecesarias todas las formas de caridad y sistemas de beneficencia. Nosotros que conocemos la verdad del ser somos fiduciarios de la humanidad. Aquellos que desconocen esta verdad continuarán dando su dinero para promover obras benéficas, pero nosotros sabemos que nuestro primer deber es la divulgación de la verdad. Conoced la verdad y ella os hará libres, dijo Jesús. El determinar la cantidad del diezmo es muy sencillo. No es, como suponen algunos estudiantes, la décima parte de aquello que puedan ellos economizar cada mes. Significa la décima parte de toda la cantidad. Por supuesto, un mercadero comerciante deducirá los gastos de su negocio antes de contar su ganancia neta, pero es sobre la ganancia neta, antes de deducir ningún gasto general, ningún gasto personal o de vida, que se debe hacer el diezmo. Las personas que viven de un salario reciben su ganancia neta directamente de esta forma, pero deberán añadirle toda otra entrada, dividendos, inversiones, etcétera. Es por supuesto inútil recalcar que no hay la más mínima obligación de diezmar en absoluto, hasta que no le venga a cada uno el estado de conciencia que le haga ver que es preferible hacerlo. Es decir, que es mejor no intentar el diezmo hasta que se esté preparado mentalmente para hacerlo. El dar por una supuesta obligación o un sentido del deber es dar con temor,
y jamás ningún temor trajo prosperidad. El pago de un diezmo es un gran acto de fe. A menudo sucede que un estudiante de ciencia divina siente un deseo profundo de poner toda su fe en Dios y de poseer una fe verdaderamente científica. Desear esto es tenerlo automáticamente. Sin embargo, no siempre se puede lograr la convicción absoluta de esto último, y por el hecho de no ser, y por el hecho de no poder sentir esta sensación, él se cree falto de fe cuando en realidad no lo está. Pero si él practica el diezmo por convicción de que es lo correcto, esto será la prueba de su fe, no obstante lo que le digan sus sentimientos por el momento. Algunos creen que porque están en aprietos no les es posible diezmar por los momentos, pero que lo harán en cuanto sus circunstancias lo permitan. Esto es perder todo el significado porque mientras mayor sea la presente dificultad, mayor la necesidad de diezmar, ya que sabemos que la dificultad presente es debida a una actitud mental, probablemente subconsciente, y por supuesto que las circunstancias no podrán cambiar hasta que haya un cambio en la actitud mental. El diezmar, en verdad espiritual, será una prueba de que la actitud está cambiando y será seguido por la demostración deseada. El secreto de demostrar prosperidad por el diezmo es el de comprender, realizar que el único origen de nuestro suministro es Dios y que el negocio o el empleo, las inversiones o los clientes no representan sino el canal a través de los cuales se está manifestando en ese momento la providencia que nos viene de Dios. Ahora pues, la práctica de diezmar por motivos espirituales es la prueba concreta de que se ha aceptado esa idea, y la consecuencia inevitable de dicha aceptación es la prosperidad visible. Es fácil ver, pues, la diferencia que existe entre la práctica espiritualmente comprendida y la otra, material e inútil, de apartar la décima parte, a menudo con mala gana, con la esperanza de hacer una buena inversión, como una expresión de que se considera justicia espiritual. El diezmo es un éxito inevitable, como una inversión egoísta va al fracaso seguro. La respuesta a la pregunta de cuán a menudo debe ser pagado el diezmo es también muy sencilla. El momento correcto para pagar el diezmo es al recibir la mesada, o el pago semanal o semianual, dependiendo de cómo se recibe la renta. Por lo general, es mejor pagar pequeñas sumas que una sola grande, pero no se puede dar una regla general. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, desbordante, porque la medida que emplearéis para con los demás, esa misma recíprocamente se empleará para vosotros. Lucas 6:38. Muchos maestros de la verdad han atestiguado de los beneficios infalibles del diezmo. Uno de ellos, John Murray, escribió: de acuerdo con la ley hebraica, el diezmo quiere decir la décima parte y se refiere a una forma de impuestos por lo cual los hebreos tenían que dar, por ley levítica, el décimo de su producción, de la tierra o de bestias, etcétera, para el servicio de Dios. Es notable que mientras este sistema prevaleció, la nación hebrea prosperó colectiva e individualmente, y donde quiera que ha sido aplicada honesta y finalmente, jamás ha fallado. Si el granero se negara a darle a la tierra una cierta cantidad de maíz y papas de las que ha recibido de esa tierra, no tendríamos cosecha. ¿Por qué entonces esperamos a recibir la abundancia de parte de Dios si le damos tan mezquinamente su santa causa? Aquellos que diezman siempre están seguros de que tienen a Dios por socio. La conexión entre el diezmo y la prosperidad es, después de todo, simplemente una expresión de aquella ley que expresa que aquello que nosotros le hacemos al universo, el universo nos hace a nosotros. Lo que damos generosidad o parsimonia, lo recibiremos de nuevo. Igual atrae igual, que lo que el hombre siembra, eso recoge, y que ningún hombre escapa a la ley. El Levítico dice: y todo el diezmo de la tierra, así sea de semilla o de frutos de árboles, pertenecen al Señor, el santificado al Señor.
Levítico 27:30. Honra al Señor con su substancia y con los primeros frutos de tu abundancia, y tus graneros rebosarán, y tus prensas reventarán con vino nuevo. Proverbios 3:9-10. Después de que Jacob recibió la visión que le dijo que había una escalera mística desde la tierra hasta el cielo, la escalera de la oración científica y la actividad justa, decidió de inmediato adoptar la práctica del diezmo, realizando que Dios estará conmigo y me protegerá en mis caminos, me dará el pan y la ropa. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí la lectura del día de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Es que ya el que sigue está larguito, entonces, ¿les parece bien que ya lo dejamos hasta aquí, verdad? Qué interesante, Dios mío, es como un bálsamo, ¿verdad? A mí me parece así que, bueno, lo que me gustó primerito de la primera parte es cómo ya está dado, dice que todo lo que seamos capaces de concebir, a mí me caen, me caen perfecto todo esto que estoy leyendo porque sí es cierto, o sea, estamos tan bloqueados a veces con nuestros pensamientos de que está difícil, de que no se puede, y pues no permitimos, ¿verdad? Eso que ya está ¿cómo dice? Dice, la heredad es lo que nadie puede arrebatar, es nuestra por derecho. O sea, toda la manifestación que tú puedes concebir, te la he dado ya. A lo que le dicen tratamiento es como la oración científica y eso, creo, ¿verdad? Es como ponen el ejemplo también de que como cuando ordenamos, ¿qué dijo? Cuando metemos hacer un pastel, y meterlo al horno y estamos abre y abre. Estamos abre y abre el horno, ¿verdad? Para ver cómo está. Ya está, ya está, ya estará y lo echamos a perder. Lo echamos a perder. Entonces, creo que todos podemos comprender eso. Y me causa gracia, como dice, vamos a hacerle un tratamiento al tratamiento. Hacerle un tratamiento al tratamiento es como que ya la regué porque estoy, abre y abre el horno y pregunte, ya, 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 ya está. Y no nos deja seguir. Es- bueno, no nos deja recibir. La otra parte, la del diezmo, qué, qué, qué cosa tan impresionante. Fíjense que yo hace muchos años sí hice algo de eso y pues sí, sí es cierto. O sea, sí es cierto que fluye, que viene con más facilidad. Yo la verdad es que lo dejé de hacer hace mucho, muchísimo. Entonces hoy me gusta, o sea, no es casualidad que yo haya leído esto, porque pues es mensaje especial para mí y pues voy a sintonizarme con esa conciencia de que es, pues sí, como dice ahí, o sea, o sea, sí estoy consciente, pues, sí estoy consciente, no estoy preparada para hacerlo porque mis pensamientos de carencia o de dificultad o de angustia, sí, son un obstáculo, pues, para que me llegue lo que quiero, pero Pero sí, sí está maravilloso. Bueno, es para mí hoy así como un bálsamo, como algo bonito, toda esta lectura. No sé ustedes qué piensen o qué quieran decir de eso. A ver, Jackie, que Jackie se va temprano. Sí,
Ay, perdón, no me dejaba. Sí, fíjate que hoy me volvió a recordar eso del diezmo. Entonces yo creo que para mí mi tarea de hoy es hacerlo más consciente. Entonces yo Sí, les platicaba hace tiempo que teníamos nosotros muchas prácticas como familia de hacer eso, ¿no? Que nosotros le llamamos costumbres. Pero yo creo, no sé, que también a lo mejor, no, o no sé si me justifico, aquí ayúdenme, Keiko, y todo, pero yo creo que también, hacemos diezmo cuando hacemos las siembras, creo yo. Entonces, porque eso sí lo tengo muy claro, a lo mejor yo, honestamente, yo no soy una persona que diezme a la iglesia o así, como dice aquí, semana con semana, mes con mes, pero lo que sí estoy yo muy pendiente es hacer muchas siembras, muchas siembras o sea, en cuanto me llega una oportunidad, porque antes no lo veía así, cuando alguien me ofrecía una rifa, un apoyo, lo que sea para alguien necesitado. Entonces, antes, mi juicio de antes era ahí, y si iba a hacer la rifa y no la va a hacer y no, ajá. Y hace muchos años dejé de pensar eso. Dije, bueno, si alguien está en una necesidad, o a veces me ha tocado que ni siquiera es necesidad económica, a lo mejor quiere ir a algún lado. Incluso yo les he sugerido a mi gente, pues haz una rifa para irte al seminario. O sea, es algo que no hay una necesidad de salud ni económica, pero a lo mejor de aprender. Entonces, también ahí hago esa siembra, o sea, me gusta mucho sin pensar si va a ir, no va a ir, si la va a hacer, si el dinero va a llegar a sus manos, si no va a llegar a sus manos. Yo digo, lo hago, suelto y yo ya cumplí. Ahorita, o sea, siempre yo lo he visto así como esa parte de diezmar, ¿no? Entonces, a lo mejor sí me hace falta la otra parte, pero yo considero, incluso, como les digo, hace mucho tiempo que empecé a decir, mm, me gusta esa parte de ya lo suelto, ya no digo, lo va a hacer, punto, punto y aparte. Entonces, yo les comentaba que aquí a Keiko y a Lulu hace poco que tuvimos la oportunidad, que mi papá, y se me hace una práctica muy linda, mi papá cada que empezábamos un negocio, de lo que se llamara, pequeño, grande, lo que sea, él siempre nos decía, su primer utilidad, o cuando yo trabajaba, decía, tu primer sueldo siempre tienes que llevar a la iglesia, siempre. O sea, no era todo, pues era una parte, y entonces, él siempre tenía esa costumbre y a la fecha todavía tiene la costumbre ahora a lo mejor ya no empieza negocios ni nada, pero yo lo veo que él le gusta mucho ir. Y entonces yo así crecí. Entonces, igual mi primer sueldo, cuando fui empleada, yo llevaba. Y ahora, cada que empezamos una actividad o algo nuevo, pues yo le digo a mi esposo, pues a lo mejor ahorita honestamente no lo llevamos a la iglesia, pero sí hacemos una obra, hacia alguien, ya no lo veo así como, ay, súper necesitado. Yo digo, bueno, apoyamos, ¿no? Así. Entonces, a veces a alguien que ni siquiera conocemos. Entonces, se me hace muy lindo. Y yo creo en eso, o sea, sí, sí, la verdad. Y a lo mejor mi tarea, pues, es empezarlo a hacer más conscientemente. Entonces, pues muy agradecida con esta lectura, Lulu. Muchas gracias por compartirla. Te dejo el micrófono. fíjate que sí, ustedes dos, yo creo que, bueno, tiene todo el sentido de por qué les va bien. O sea, sí, sí creo que equivale el diezmo a toda la siembra que hacen. O sea, este grupo es una siembra que ustedes han hecho. Entonces, es una parte del diezmo que hacen, más todo lo que platicas, Jackie, que, o sea, ¿será por eso? O sea, hay una frase, ¿verdad? Que si será por eso que les va muy bien a la mayoría de tu familia, pues, o sea, eso, o sea, lo estoy, ahorita pues lo estoy entendiendo más que claro que sí. Entonces, pues las que no lo hacemos, vamos a hacerlo. Muchas gracias. Oye, Lulu, al final decía, ay, ya se me olvidó, pero algo te iba a decir de la siembra, pero ya se me olvidó.
Pero bueno, que es un... Ah, ya me acordé, que cuando alguien, fíjate, y yo me quedé muy grabado, no sé, de Keiko, del grupo, no sé, pero cuando alguien te ofrece un boleto de una rifa, es una oportunidad que nos está dando de sembrar. O sea, ya no lo veo de, hoy me buscó para la rifa, nunca me sacó nada. Y efectivamente, fíjate que pocas veces me saco, pero no lo hago ya si me lo gano, digo, ay, qué padre, qué maravilla, ¿no? Pero hoy lo veo y digo, ay, la oportunidad de sembrar. Entonces, a cooperar. Aquí lo que el libro dice es Entonces, como porque además de gente, perdón, de gente que ni siquiera conoces. Entonces, qué maravilloso. sí. Sí, Pero bueno, es ahora como que ya tienes la sí, conciencia ya espiritual, como lo dice el libro. cierro mi micrófono. Gra- Muchas Gracias, gracias. Jackie. Ay, yo quiero comentar algo, se me cuecen las habas. Me encanta porque fíjense que yo esto de la siembra no lo entendía. Tenía a mi amiga Lucero, bueno, tengo a mi amiga Lucero que siempre dice de sus siembras, pero yo no lo entendía hasta que tomamos el taller hace poco. Y, 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 y de verdad que sí, sí cambió, o sea, llega más abundancia. Y a principio de mes yo solicitaba unos angelitos para que me apoyaran, como dice Jackie. No era como para una enfermedad, no era para nada, pero sí era como un impulso. ¿Y qué creen? Llegaron angelitos a apoyarme. Y es una bendición, o sea, y tener esa confianza de pues pedir ayuda. Y mi hermosa Keiko me regaló una clase para mi unidad, pero realmente fue para mí. Gracias, Keiko. Me abrió todo el potencial para vender colágenos. Pero independientemente de la venta de colágenos, que Dios es muy abundante, ¿qué creen? Yo con el colágeno, yo creo que mi cuerpo lo requería más que antes, que ya lo había tomado, y me siento como nueva, independientemente de las rodillas y todo eso, la piel está súper suavecita. Bueno, muchas gracias, Keiko, por esa siembra conmigo, porque aunque nosotros a veces damos el espíritu de entrega y platicamos o nuestro testimonio, pero fue tan significativo esa siembra de Keiko en mi unidad, pero más en mí, porque creo que entraron como cinco, tres, no sé, bien poquitas. Pero Keiko dio una clase espectacular y a mí me abrió así como el panorama. Entonces, muchas gracias. Creo que la siembra, creo que antes no la entendía y hoy ya la entiendo. Hoy con lo del diezmo, quiero platicarles que hace tiempo una de mis consultoras, ella es muy cristiana y nos dio una plática de finanzas y del diezmo, porque yo como que me rehusaba a dar el diezmo o como que no me late, como que quiero, como dice Jackie, bueno, ¿a quién va y por qué le das y por qué quién lo ocupa? Y me cuestionaba muchas cosas del diezmo. Sin embargo, ella dijo, bueno, tu diezmo lo puedes dar a quien tú quieras. O sea, a lo mejor